Buenas tardes, Nacho. Lo primero preguntar por Guarín, un poco como, después de su inicial, parece que un poco pero ha sido un golpazo tremendo, como es creo que tenía una prueba esta semana, o la ha debido tener. Sí, bueno, ya el otro día, el domingo después del partido, ya nos quedamos tranquilos. Había un poco las dudas de si era una fisura, con lo cual eso podría acarrear una lesión de larga duración, más o menos sobre 3 meses. Finalmente fue una contusión, un golpe y bueno, todo apunta que evidentemente se va a perder este partido esta semana y vamos a ver un poco cómo evoluciona para ver si puede llegar a la siguiente semana o no, pero bueno, dentro del golpe y de lo aparatoso, bueno, pues son noticias positivas porque va a estar relativamente pronto. ¿Alguna otra baja? No, en principio a día de hoy sí que hubo algún jugador con un proceso gripal, pero bueno, ya está en el grupo, vamos a ver cómo se encuentra, pero en principio no debería haber ninguna baja más. Sí, pero lo hemos hecho un poco tan pronto todavía que el calendario no es especialmente indicativo de las posiciones que ocupan los equipos, pero bueno, el domingo toca uno de los que están más cerca, ¿no? Filial típico por juventud, por atrevimiento, por imprevisible. Sí, es un filial, porque si tú miras su media de edad es un filial joven, ¿vale? Porque a veces vemos filiales con algún jugador un poco más veterano para ayudar a desarrollar, ¿no? Esto es un filial joven, es un filial como un poco todos los filiales, con energía, con velocidad, con desparpajo. Ahí en Lugo llevan, yo creo, haciendo un buen trabajo, la verdad, en la base en los últimos años y bueno, esperamos un buen filial. Ahora mismo lo que estamos viendo también, me imagino que es una idea, lo comentaba esta semana, de proyecto, es que han fichado a muchísimos jugadores jóvenes de canteras de equipos de primera división. Entonces me imagino que eso será una línea también estratégica, ¿no? Pescar un poco en esos equipos de primera división jugadores que muchas veces no cogen o que salen y que un poco están tirando un poco por esa línea. ¿Replican un poco el sello de fútbol de Yago en el primer equipo? Bueno, te diría que un poco sí, en el sentido de que no tanto Yago, sino todo lo que viene anteriormente, ¿no? Ahí han pasado muchos entrenadores y en el filial un poco se mantenían al margen con tantos cambios que había en el primer equipo y siempre han querido ser un equipo combinativo pero al mismo tiempo vertical. Digamos que un poco, yo el año que estuve allí, un poco lo que veía eso es combinativo vertical, salvo a lo mejor el año de Trasorras que se iba un poco más al extremo sí de dominar quizás mucho más. Entonces es un equipo que tiene recursos con balón, que tiene recursos para que no le importa si tiene que jugarte más directo o más vertical, pero sí que es un equipo que con balón también sabe hacer cosas, es decir, tienen mecanismos bastante instaurados, aunque bueno, no deja de tener también jugadores nuevos y estarán en ese proceso. ¿Sigues viendo al equipo dando pasitos hacia adelante en ese mayor control de los partidos? Bueno, he de decir que yo creo que en los últimos partidos sí hemos mejorado en matices, en detalles, en cosas, aunque a lo mejor de cara al exterior todavía eso no se manifieste, no se note tanto. De hecho, bueno, en el partido de la semana pasada quizás estéticamente de cara afuera no pareciese el mejor partido, pero yo creo que era un partido que teníamos que haber ganado, sinceramente. Y creo que hasta que ellos nos hacen el gol y ahí nos descontrolamos y ese es un área de mejora, mantenerse tranquilos, trabajar con el marcador igualado hasta los minutos finales y poder sacarlo también en esos minutos, pero creo que hasta ese minuto creo que nosotros hicimos todo, lo bueno y lo malo. Pues sí, fue un partido un poco difícil de a lo mejor de clasificar, ¿no? Pero sobre todo por los primeros 15 minutos de la segunda parte, que son los que dejan la sensación de que ahí es donde se tenía que haber apuntillado. Pero con excepción, con esos 15 al margen, la primera parte fue muy igualada. Realmente hubo dos acciones aisladas, la del penalti y ellos una del punta, que se tiró al portero y después se enredó. Y luego la última media hora llega la Peña, o sea que... Sí, que no estoy... Es decir, lo pudimos haber ganado, lo teníamos ganado y lo pudimos haber perdido, eso ya lo dijimos en su momento. Aunque la primera parte fue igualada, lo que yo percibo y es un poco lo que yo interpreto es que creo que hasta que ellos hicieron el gol
se estaba jugando el partido que por lo menos nosotros pretendíamos. Me refiero más a eso, no me refiero a si hubo más o menos situaciones, pero creo que dominábamos, que los teníamos con ese dominio, aún a lo mejor sin llegar a fructificar, que sería el último paso, tener un poquito más de situaciones de finalización más claras, más ocasiones, por decirlo de alguna manera. Yo creo que el partido estaba más para nosotros, o más donde nosotros queríamos, y de hecho creo que eso se manifestó en los siguientes 15-20 minutos a la salida del descanso. Ahí es donde nosotros yo creo que lo teníamos, y si hubiésemos acertado en 3 situaciones que creo que fueron bastante claras, ¿vale? Fueron todos remates dentro del área, remates más o menos francos, que bueno, a veces entran, otras no. Creo que ahí teníamos el partido, y sí es cierto que a partir del minuto 20 lo podíamos perder. De hecho, si Alex no para el penalti, seguramente lo hubiésemos perdido. Quizá se echa en falta más tramos como esos minutos iniciales del segundo tiempo en los que el equipo en ataque fue capaz de generar ocasiones. La verdad es que hubo dos paradones del portero, creo, recuerdo un cabezazo también que se le afuera, creo que a Maceira, que también en buena posición. Bueno, sí. 3 llegadas bastante continuadas, bastante seguidas, pero sin embargo otras veces a lo mejor falta ese caudal, es decir, acogotar un poco más al rival porque le estoy creando más ocasiones. Sí, a ver, es un poco lo que te comento siempre. Estamos buscando mejorar continuamente, pero a estas alturas esperar que nosotros dominemos todo y que el rival no nos haga daño es muy difícil. Es muy difícil porque nosotros tenemos que ir adaptándonos también a convivir con nuestra exigencia, con que parece que nosotros, parece no, es decir, somos el AS de Compostela y hay que convivir con ello. Entonces, tenemos que encontrar el punto que eso no nos influya a la hora de jugar, que nos permita fluir, que nos permita estar tranquilos, que nos lleve a conseguir mayor regularidad, mayor estabilidad. Y yo creo que, bueno, creo que ahí la gente también debería ser consciente en qué punto estamos, las dificultades que hay igualmente, y creo que toda la ayuda que nos brinden, nos aporten y arropen a los futbolistas juega a favor de nuestro equipo, y todo lo que no sea eso, tienen que ser conscientes también que juega a favor del equipo rival. Bueno, mister, yo quería preguntarte sobre el rival de este fin de semana, que, bueno, como comentábamos ahora, era un rival muy joven. Si te esperabas que de un equipo tan joven esa fiabilidad a la hora de sacar puntos, porque están encajando poco y tampoco están necesitando resultados muy abultados para llevar los partidos adelante, ¿te esperabas esta fiabilidad ya desde un inicio en ellos? Sí, te podría decir que sí. Te podría decir que sí, que era uno de los equipos que podía estar en mi cabeza. Luego nunca sabes, ¿vale? Que habría que ver un poco con más detalle, pero te podría decir que sí, un filial que ficha más o menos bien, con cierta energía, con unas condiciones de entrenamiento bastante más profesionales o bastante profesionales para la categoría, suele estar cerca, suele estar ahí, normalmente suele estar ahí. Y bueno, sobre el equipo, llama bastante la atención, bueno, sois el segundo equipo más goleador del campeonato, solo por detrás de la Rosa, y llama bastante la atención la diversificación de los goleadores, ¿no? Porque en 11 goles lleváis 10 goleadores, solo marcó Antón 2, y sois el equipo de largo que más realizadores han marcado gol. ¿Crees que eso es sostenible en el tiempo? ¿Esperas que haya un jugador que tome más de esta responsabilidad? ¿Y cómo valoras pues, este dato? No, primero me gusta, en nuestro equipo eso tiene que ser así, y estoy seguro que va a seguir siendo así. Estoy seguro que el gol va a estar repartido, también un poco lo pensamos aquí, y tampoco me gusta que eso de la responsabilidad del gol recaiga sobre los delanteros, particularmente, siempre. Evidentemente, a lo mejor los delanteros, pues, ya solo por cercanía al área, lo normal es que acaben marcando un poco más de goles, pero tenemos todos nuestros extremos, nuestros llegadores de segunda línea, Porrúa, Antón, Cañi, Parapar, Armental, el propio Jorge y Carlos como delanteros. Ahí hay gol y me da igual quién nos da absolutamente igual quién los haga, y yo creo que esa tendencia se va a mantener.